¿Conoces la historia de Pancho Villa? ¿Pero sabes del día en que le mataron su caballo? Aún no era el centauro del norte, ni el general temido. Solo era un ranchero más del norte, con las botas llenas de polvo y el alma limpia. Pero fue en aquella madrugada callada, bajo el cielo seco de Chihuahua, que nació algo más peligroso que un revolucionario, un hombre herido en el corazón, dispuesto a hacer justicia con sus propias manos. Si las historias fuertes y verdaderas te sacuden el pecho, quédate. Aquí el norte no es leyenda, es memoria que arde. El sol apenas asomaba por encima de las sierras áridas de Chihuahua cuando Pancho se despertó con el zumbido de los grillos aún colgado en el aire. El rancho estaba en silencio, apenas roto por el soplido del viento que empujaba el polvo contra las paredes de adobe. Pancho Villa, por entonces solo Francisco, sin títulos ni fama de general, se levantó de la hamaca sin hacer ruido. Se lavó la cara con agua del tinaco, se puso el sombrero, se colgó el cinturón de cuero con su cuchillo de monte y caminó hasta el corral. Allí lo esperaba su compañero más fiel, un alazán oscuro al que llamaba Relámpago. No era un caballo cualquiera. Lo había criado desde potro, después de encontrarlo herido en medio de la nada, con una pata lastimada por un alambre de púas. Lo curó a mano limpia, le dio maíz tierno y le enseñó a obedecer con el silbido. Desde entonces, aquel animal lo acompañaba como sombra, entendiendo sin palabras, galopando con furia cuando hacía falta y deteniéndose con solo una mirada. Ese día, como cualquier otro, salieron a revisar los potreros. Martín, su medio hermano, cabalgaba junto a él callado, con el rifle envuelto en manta cruzado sobre las piernas. «Dicen que los hombres del coronel Salcedo cruzaron el arroyo anoche», murmuró de pronto, rompiendo la quietud. Pancho no respondió de inmediato. Observó el horizonte rojizo, respiró hondo. «Si vienen por nuestro ganado, van a encontrarse con plomo, no con rezos». Martín asintió. En esa tierra reseca, la justicia no bajaba de los cuarteles. Se fabricaba con machete y coraje. Al regresar al rancho vieron al viejo Hilario, capataz de la hacienda vecina, hablando con don Tiburcio, el padre de Pancho. «Se llevaron 12 reses de los Mendoza», decía el viejo, mientras sacudía la cabeza. «Y nadie hace nada, carajo». Pancho frunció el ceño. El sol le marcaba el rostro con líneas de tierra y sudor. «¿Y la Guardia Rural?», preguntó, casi escupiendo las palabras. «Están ocupados escoltando al hijo del gobernador en su boda», respondió Hilario, escupiendo a un lado. Pancho se alejó en silencio, pero por dentro algo le hervía. Esa misma tarde, bajo la sombra rala de un mezquite, mientras limpiaba la silla de montar, acarició el lomo de Relámpago con la palma abierta. «Si regresan esta noche, hermano, van a ver que los del norte no se doblan». Esa noche, cuando todos dormían, Pancho afiló su cuchillo con la piedra de siempre. Lo hizo despacio, sin apuro, bajo el reflejo pálido de una luna apenas visible. Al día siguiente, al amanecer, salieron nuevamente. Esta vez no para trabajar, sino para rastrear. Martín entendió la diferencia en el silencio de su hermano. Se internaron por los matorrales secos, siguiendo una vieja vereda de mulas. Pancho desmontó cerca de un arroyo seco, se agachó y tocó la tierra. Huellas. No eran de su ganado. Más allá, encontró restos de cuerda cortada y un trapo sucio con sangre seca. «Fueron ellos», murmuró. «Vinieron anoche y van a volver». Martín quiso decir algo, pero no lo hizo. Sabía que no era momento de palabras. Esa noche, Pancho dejó una de las novillas más gordas atada cerca del molino, a la vista, como carnada. Le dijo a Martín: «Hoy, si vienen, no se van». Se escondieron entre los arbustos, a un lado del molino, con las carabinas listas. Relámpago pastaba atado unos metros más allá. La noche cayó sin avisar, caliente, pesada, con un aire espeso que olía a tierra y pólvora.
Horas pasaron hasta que el ruido llegó. Pasos lentos, susurros de hombres caminando entre cactus. Uno de ellos se acercó a la novilla. Otro se quedó vigilando. Pancho esperó el momento justo. Saltó con el cuchillo en alto. «¡Quieto, cabrón!», gritó. Uno tropezó y cayó. El otro sacó su pistola, pero Martín ya lo tenía en la mira. Un tercer hombre silbó desde la oscuridad y los tres desaparecieron corriendo. Pancho quiso montarse en Relámpago para perseguirlos, pero no hubo tiempo. Al regresar, encontró la cuerda cortada en el suelo, sucia de sangre. «¡Cobardes de mierda!», escupió. Al día siguiente, don Tiburcio se enteró. «¿Te parece bien andar metiéndote en líos?», lo regañó. «Nos van a prender fuego el rancho». Pancho lo miró fijamente. «¿Y tú qué harías, padre? ¿Esperar que se lleven todo mientras rezas?». El viejo no respondió. Ese fue el primer día que Pancho no le habló a su padre. El rancho seguía en calma, pero dentro de él una tormenta empezaba a formarse. La tercera noche llegó con un silencio extraño. Las ranas no croaban, los perros no ladraban. Pancho no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el silbido de la noche anterior. Se levantó, caminó hacia el corral, pero algo no estaba bien. Relámpago no respondió a su silbido. Corrió, empujó la puerta y lo vio. El caballo estaba tirado en el suelo, destripado. La sangre aún brotaba caliente sobre la tierra. Pancho cayó de rodillas, abrazó el cuerpo del animal, no dijo nada. No gritó, solo se quedó ahí, empapado en sangre y lodo. Martín llegó jadeando. «No puede ser». Pancho apenas murmuró. Sabían que era lo que más amaba. Don Tiburcio llegó con la lámpara. Vio la escena y solo dijo: «Era solo un caballo, hijo». Pancho se levantó, empapado, con los ojos apagados. «Más que muchos hombres», respondió. Luego fue por la pala. Cavó solo por horas, hasta que el agujero fue lo suficientemente grande. Enterró a Relámpago con sus propias manos, marcó una piedra con su cuchillo, dejó una vela encendida y no volvió a hablar el resto del día. Esa noche, algo dentro de él murió y algo más oscuro nació. Esa misma noche, después de enterrar a Relámpago, Pancho no volvió a entrar en la casa. Se quedó bajo el mezquite, con el sombrero tapándole el rostro, la espalda apoyada en el tronco áspero y el cuchillo todavía sucio colgado del cinto. No comió, no habló, no parpadeó. El viento soplaba como si supiera guardar silencio ante la rabia de un hombre que ya no tenía nada que perder. Al amanecer, entró en el cuarto que compartía con Martín. Abrió el baúl de madera donde su abuelo había guardado sus armas de la Revolución del 10 y sacó una garrucha vieja con el cañón aún recto. Le pasó un trapo con cuidado, como quien despierta un espíritu dormido. Después tomó un pañuelo rojo, se lo ató al cuello y salió sin decir palabra. Caminó hasta el rancho de los Andrade. No entró. Se detuvo a observar desde lejos. Vio las marcas de herraduras frescas junto al bebedero, una en particular, como con una muesca en el borde que había notado cerca del cuerpo de Relámpago. Los muy cabrones vinieron montados en su propia soberbia, pensó. Dio la vuelta, se internó en el monte. Durante días se movió solo. Llegaba a los pueblos fingiendo ser arriero, preguntando poco y escuchando mucho. En una cantina de Aldama, escuchó a dos hombres reírse de un caballo muerto. «Dicen que el bandido lloró como viuda», dijo uno. «No más era un animal», soltó el otro entre tragos de sotol. Pancho se quedó quieto en la sombra, con los ojos clavados en sus botas polvorientas, pero grabó sus rostros en la memoria. Más tarde, en el mercado de Malpaís, un viejo arriero se le acercó. «Siento tu pérdida, hijo», le dijo con voz queda. Pancho solo lo miró. «No vine por lástima», respondió, «solo por respuestas». El viejo miró hacia ambos lados, luego le dijo: «Sebastián, así se llama uno de los que estuvo esa noche.
Es vaquero de los Andrade, lengua suelta, montado en un tordillo con herraduras nuevas. Siempre anda fanfarroneando en la venta de Zacarías. Pancho le dio las gracias con un apretón de manos, sacó una moneda y la dejó caer en la bolsa del viejo. Esa misma tarde caminó hasta el sitio donde había enterrado a Relámpago. Llevaba una vela y un puño de tierra del monte. Encendió la llama, la protegió con las manos. «Cada uno va a pagar, compadre», susurró. Luego se embarró el rostro con tierra seca y se arrodilló, como si ese gesto marcara el inicio de otra vida. A partir de esa noche dejó de llamarse Francisco para sí mismo. Era Pancho. No el bandido, ni el general, aún, solo un hombre con algo roto que buscaba recomponerlo con sangre. Los días siguientes se movió con sigilo. Visitó puestos de agua, fondas y veredas donde los soldados descansaban. Escuchaba, siempre escuchaba, y finalmente lo oyó. En la venta de Zacarías, Sebastián bebía con otros 2 hombres, hablaba en voz alta. «Y enterró al caballo como si fuera su madre», gritaba entre risas. Pancho lo miró desde un rincón, tomando pulque con el sombrero bien bajo. No actuó, no aún. Esperó hasta que Sebastián salió, tambaleante, montado en su caballo tordillo. Lo siguió por el desierto, sin que lo notara. Cuando el camino se estrechó entre 2 cerros, Pancho se adelantó. Amarró su caballo en silencio, subió a una roca y esperó. Sebastián pasó silbando. Pancho cayó sobre él como trueno, lo encañonó con la garrucha. «Bájate», ordenó. «¿Quién?», alcanzó a decir Sebastián. «El dueño del caballo que mataste», respondió Pancho con voz baja. El hombre palideció. «No fui yo solo», balbuceó. «Fue idea de Justino, yo solo obedecía». Pancho lo hizo desmontar, le quitó las armas, lo amarró y lo llevó a una pequeña loma. «Cava», dijo. «No tiene que ser así», lloriqueaba Sebastián. «Cava». Cuando el hoyo fue suficientemente hondo, Pancho respiró hondo, apuntó y dijo: «Esto no es por venganza, es por lealtad». El disparo rompió el aire. No hubo grito, solo el sonido sordo de un cuerpo cayendo. Lo enterró ahí mismo. Clavó una piedra en la cabeza de la tumba, sin nombre. Volvió al rancho al amanecer, con la camisa empapada en sudor y el olor a pólvora pegado al cuerpo. La madre lo vio llegar, no preguntó nada. Le sirvió café, como siempre. Pancho comió en silencio. El padre lo observó desde la puerta. No dijo nada, pero en sus ojos había un temor que nunca antes se había visto. Durante los 2 días que siguieron, Pancho casi no hablaba. Dormía poco, comía lo justo, y pasaba las horas caminando alrededor del rancho, como si sus pasos dibujaran un mapa invisible en la tierra seca. Sabía que Justino no se quedaría quieto. Era orgulloso, de esos que se sienten intocables porque alguna vez le sirvieron un mezcal al gobernador. No era vaquero, ni peón, ni coronel. Era algo peor, un hombre con rencores antiguos y dinero suficiente para pagar por ellos. Había tenido problemas con don Tiburcio años atrás, por un lote de ganado que la justicia terminó dándole a la familia Villa. Desde entonces, Justino mascaba veneno en silencio, y Pancho sabía que la muerte de Relámpago no había sido solo por maldad, sino por mensaje. Un mensaje que ahora iba a devolverse con intereses. Una mañana, mientras ayudaba a Martín a reparar una cerca, un viejo conocido se acercó en su mula. Era Matías, arriero de toda la vida, ojos pequeños como cuchillo escondido. Se quitó el sombrero, saludó en voz baja y dijo: «Ceca está por llegar, viene del sur con un encargo de Justino. Pasará por la vereda de los Álamos esta misma tarde». Pancho no dijo nada. Matías entendió que su parte estaba cumplida. Le dejó una tira de queso seco y se fue. Martín lo miró con inquietud. «¿Y ahora?» Pancho solo respondió: «Tú quédate. Esto lo hago solo». Esa misma tarde, Pancho se escondió entre los álamos, donde el camino se angostaba,
y las piedras hacían eco de cada paso. El sol caía de lado, pintando sombras largas sobre la vereda. Seca apareció silbando, montado en un caballo pardo, con el rifle colgando como adorno. No tuvo tiempo de reaccionar. Pancho salió del monte con la garrucha en alto. ¡Abajo!, ordenó. Seca bajó lentamente, las manos temblorosas. Pancho, por Dios, tarde para eso. Yo no fui el que lo mató, te lo juro. Pero lo amarraste, ¿verdad? Sostuviste la cuerda mientras lo degollaban. Seca no respondió. Entonces cava. Le lanzó una pala. Seca cavó entre sollozos. La tierra era dura, llena de raíces secas. Cada palada parecía arrancarle un año de vida. Cuando terminó, cayó de rodillas. Tengo familia, niños. Pancho lo miró con los ojos fríos. Y yo tenía a Relámpago. El disparo fue seco, sin gritos, sin súplica. Lo enterró ahí mismo. No rezó, no marcó la tumba. Solo se alejó caminando, dejando las huellas bien visibles. Esa noche volvió al rancho sin decir palabra. Don Tiburcio lo esperaba en la puerta, el rosario colgando de los dedos. Dicen que Seca apareció muerto en la vereda, dijo. Pancho se apoyó en un poste, cruzó los brazos. ¿Y dicen también por qué? El viejo suspiró, como si con ese aliento soltara años de fe. ¿Es así como vas a vivir ahora? ¿Matando y cavando tumbas? Pancho lo miró sin pestañear. ¿Y cómo, padre? Esperando que los hombres con sombrero grande y manos limpias vengan a resolver lo que pasa en nuestras tierras. Don Tiburcio bajó la mirada. Por primera vez entendía que el hijo que había criado ya no existía. La noticia de la muerte de Seca se esparció como polvo en tempestad. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos sabían quién era el hombre que caminaba por las veredas con la mirada fija y la garrucha en la espalda. Los niños lo espiaban detrás de las bardas. Las mujeres callaban cuando lo veían pasar, y los hombres hablaban de él con respeto mezclado con miedo. No era Pancho el muchacho valiente, era Pancho el que hacía justicia sin permiso de nadie. Y eso, en aquellos tiempos, era más temido que cualquier general. Justino desapareció por unos días. Se decía que se había ido a Durango a buscar apoyo o que se escondía en un jacal de los Altos. Pero Pancho no tenía prisa. Esperaba, escuchaba, pensaba. Cada palabra que flotaba en una cantina, cada movimiento extraño en la sierra, lo analizaba con calma. Hasta que un día en el mercado de Parral, un muchacho vendiendo leña le dijo que Justino había sido visto en la hacienda de los Ortiz, una vieja construcción en ruinas que usaban como escondite cuando el ejército pasaba cerca. Esa noche, Pancho ensilló un caballo prestado, cargó la garrucha, se puso el pañuelo rojo al cuello y partió sin decir adiós. La luna estaba en lo alto, redonda como plato de pobre. El camino era largo, pero sus pasos eran firmes. No llevaba furia en el pecho, sino un tipo de calma que da el saber que uno ya no tiene nada que temer. La hacienda de los Ortiz se levantaba en mitad del llano como un animal dormido, vieja, resquebrajada, con las ventanas tapiadas por tablas mal clavadas y la entrada oculta tras ramas secas y cactus espinosos. Pancho llegó cuando el cielo ya era tinta, sin una nube, con el silencio tan espeso que parecía que el mundo contenía la respiración. Amarró el caballo bajo un mezquite, caminó despacio por el flanco norte, donde la pared estaba rota. Se asomó. Dentro, Justino conversaba con otros dos hombres, uno dormido contra un muro y otro limpiando su revólver. Pancho observó cada movimiento, cada pausa, como si ya hubiese vivido ese momento en un sueño o en una promesa antigua. Esperó que la madrugada tocara el primer gallo. Entonces empujó la puerta de madera carcomida. El chirrido alertó a los perros, pero nadie se movió. Solo Justino se giró lentamente, con el cigarro en los labios y la mirada clavada en la sombra que se acercaba. «Tú
dijo con la voz seca. Pancho no respondió. Pensé que vendrías. Te conozco desde chamaco. Siempre fuiste de los que no sueltan el hueso. Pancho dio 2 pasos más. El cañón de su garrucha brillaba con la luz temblorosa del quinqué. No vine a hablar. No maté a tu caballo con mis manos, dijo Justino, pero sí con tus órdenes. Era un animal. Pancho bajó la mirada un instante, luego levantó la vista y habló por primera vez desde que cruzó la puerta. Ese animal me cargó cuando nadie más lo hizo. Me entendía sin palabras, era más fiel que muchos hombres. Justino se incorporó. Uno de sus hombres quiso levantarse, pero Pancho ya tenía el arma apuntando. «¡No se metan!». El silencio cayó otra vez. El quinqué chispeó. «¿Y qué vas a hacer, Francisco? ¿Matarme como a los otros?». «No». Guardó la garrucha. Sacó la pistola corta que llevaba en la cintura. «Con vos va a ser diferente». Caminó hacia Justino, lo tomó por el cuello de la camisa y lo arrastró afuera, mientras los otros 2 hombres no se atrevían ni a respirar. Lo empujó hasta el campo de atrás, donde solo el grito de un coyote rompía la noche. Le lanzó una pala. «¡Cava!». Justino la sostuvo un segundo, luego la soltó. «No voy a cavar mi tumba». Pancho no insistió. Él mismo empezó a cavar. Sin apuro, cada palada caía como golpe de campana. Cuando el hoyo estuvo listo, Pancho se detuvo, miró al cielo y dijo: «Relámpago nunca te hizo nada. No hablaba, no robaba, no traicionaba. Solo corría, día tras día, conmigo encima, y tú lo degollaste como si fuera nada». Justino no respondió. Tenía los ojos clavados en el agujero. «Esto no es por venganza, esto es por memoria». Sacó la pistola, apuntó con firmeza. Justino cerró los ojos. El disparo no fue rápido, fue lento, como si el tiempo quisiera saborear el momento. Justino cayó de rodillas, luego de costado sin decir una sola palabra. Pancho lo empujó con el pie dentro del hoyo, lo cubrió de tierra hasta desaparecerlo. Luego sacó el cuchillo y talló en una piedra la letra R, solo eso. Volvió al rancho al amanecer. Nadie lo esperaba. Solo los gallos cantaban y el humo de los fogones empezaba a salir por las chimeneas. Su madre lo vio llegar desde la ventana. Le abrió la puerta sin preguntas. Le sirvió café caliente. Pancho se sentó, tomó el primer sorbo. Luego miró el mantel de hule como si no lo reconociera. Don Tiburcio apareció minutos después. No dijo nada, solo se quedó en la puerta con el rosario colgando entre los dedos. «¿Terminaste?», preguntó al fin. Pancho asintió sin mirarlo. «¿Y ahora?». «Ahora descanso». «¿Y tú, Alma?». Pancho se levantó despacio, caminó hacia la puerta, se detuvo junto al padre y dijo: «Mi alma está donde enterré a Relámpago». Lo demás es silencio. Días después, la historia corría por los caminos de Chihuahua como un viento caliente. Dicen que el viejo Justino apareció enterrado en el llano con una letra marcada en piedra. Cuentan que Pancho Villa no era todavía general, pero ya era leyenda. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos lo sabían. Y en cada rancho, cuando un caballo relinchaba al amanecer, alguien murmuraba: «Que lo cuide la memoria del alazán que hizo nacer al centauro del norte». Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes aquí. En la pantalla ya aparece la próxima historia que necesitas escuchar. Haz clic y sigue cabalgando con nosotros por la historia viva de México.